El período cuaternario es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era cenozoica. Dentro de esta, el cuaternario sigue al Neógeno. Se inició hace 2.500.000 años y abarca hasta la actualidad. El período cuaternario se define típicamente por el crecimiento cíclico y la decadencia de las capas de hielo continentales relacionados con los ciclos de Milankovitch y los cambios climáticos y ambientales asociados que causaron. Fue durante el cuaternario cuando apareció el Homo sapiens sobre la Tierra. A su vez se extinguieron grandes especies, tanto vegetales como animales, y fueron las aves y mamíferos los vertebrados que dominaron la Tierra. En síntesis, hubo un gran predominio de los mamíferos, una gran expansión del ser humano y la presencia de una flora y una fauna muy parecida a la actual. El Pleistoceno es una división de la escala temporal geológica que pertenece al período cuaternario. Dentro de este, el Pleistoceno precede al Holoceno. Comienza hace 2.500.000 años y finaliza hace aproximadamente 11.700 años. El final del Pleistoceno se corresponde con el final del último período glacial y también con el final del Paleolítico. Al final del Plioceno anterior, los continentes de Norteamérica y Suramérica, anteriormente aislados, se unieron al Istmo de Panamá, lo que provocó un intercambio de fauna entre las dos regiones y un cambio en los patrones de circulación oceánica, con el inicio de la glaciación en el hemisferio norte ocurriendo hace alrededor de 2.700.000 años. Durante el Pleistoceno inferior, los humanos arcaicos del género Homo se originaron en África y se extendieron por toda Afroeurasia. El Pleistoceno superior fue testigo de la expansión de los humanos modernos fuera de África, así como de la extinción de todas las demás especies humanas. Los humanos también se extendieron al continente australiano y a América por primera vez, coincidiendo con la extensión de la mayoría de los animales de gran tamaño en estas regiones. Las tendencias de aridificación y enfriamiento del Neógeno anterior continuaron en el Pleistoceno. El clima era muy variable dependiendo del ciclo glacial, con niveles del mar hasta 120 metros más bajos que los presentes en el pico de glaciación, lo que permitió la conexión de Asia y Norteamérica a través del estrecho de Bering y la cobertura de la mayor parte del norte de Norteamérica por el hielo Laurentide. El Holoceno es una división de la escala temporal geológica, la última y actual época del período cuaternario. Comenzó hace 11.700 años cuando terminó el episodio frío conocido como Dryas reciente perteneciente a la última glaciación. Se trata de un periodo interglacial, es decir, en un futuro no determinado es factible que sea sucedido por una nueva glaciación. Durante este periodo la temperatura se hizo más suave y distintos casquetes glaciares desaparecieron o perdieron volumen, lo que provocó un ascenso en el nivel del mar. Esto hizo que Indonesia, Japón y Taiwán se separaran de Asia, Gran Bretaña de la Europa continental y Nueva Guinea y Tasmania de Australia. Además produjo la formación del estrecho de Bering, que comunica el océano Ártico con el océano Pacífico, donde antes había tierra firme. En África el episodio más importante es la desecación paulatina de la región que ahora ocupa el desierto del Sáhara. El Holoceno se corresponde con la rápida proliferación, el crecimiento y los impactos de la especie humana en todo el mundo, incluida toda su historia escrita, las revoluciones tecnológicas, el desarrollo de las primeras civilizaciones y en general una transición significativa hacia la vida urbana en el presente. El impacto humano en la Tierra de la era moderna y sus ecosistemas puede considerarse de importancia global para la evolución futura de las especies vivas, incluida la evidencia hidrosférica y atmosférica del impacto humano. Por este hecho, algunos científicos proponen sustituir el nombre por Antropoceno. Sin embargo, esta época aún no es oficial y por lo tanto no es considerada una época auténtica del período cuaternario. El Holoceno inferior se caracterizó por un calentamiento posterior a la glaciación anterior. El Holoceno medio es conocido por un gran enfriamiento debido a una interrupción en las circulaciones oceánicas causada por el derretimiento de los glaciares. La época más reciente, el Holoceno superior, comenzó con una sequía extrema que duró alrededor de 200 años que afectó a las civilizaciones de Egipto, Grecia, Siria, Israel, Palestina, Mesopotamia, el Valle del Indo y el Valle del Yangtze. Durante el corto espacio de tiempo que abarca este periodo, la deriva continental fue inferior a 100 kilómetros, lo que es en gran medida irrelevante para la paleontología. Durante todo el Pleistoceno, así como en el Plioceno, existió un casquete polar en la Antártida.
Hay incertidumbre si la capa de hielo de Groenlandia se mantuvo durante todos los periodos interglaciares. Durante las glaciaciones, los glaciares continentales llegaron al paralelo 40 en algunas zonas. Los glaciares continentales cubrieron gran parte de Norteamérica, Europa y Siberia. Durante el último máximo glaciar, hace 20.000 años, en Norteamérica, el manto laurentino cubría completamente Canadá, Groenlandia y el norte de Estados Unidos. Alaska permaneció casi libre de hielos por las condiciones de sequedad. La superficie cubierta por los hielos en esta zona se estima en 13 a 16 millones de kilómetros cuadrados, de hasta 4 kilómetros de espesor y conteniendo unos 30 millones de kilómetros cúbicos, más que la Antártida en la actualidad. En Eurasia, el manto fino escandinavo cubría el norte de Europa, incluyendo las islas británicas, Mar del Norte, Mar Báltico, Alemania, Polonia y Rusia hasta el oeste de Siberia. El centro y este de Siberia probablemente estaban libres de hielos debido a la falta de humedad. La superficie cubierta por los hielos se estima en 6.700.000 kilómetros cuadrados de hasta el kilómetro de espesor y un volumen de hielo de unos 7 millones de kilómetros cúbicos, casi 4 veces menos que en Norteamérica. En el hemisferio sur, el manto de hielo de la Antártida puede que no fuera muy diferente del que existe en la actualidad. Fuera de estas zonas, las principales capas de hielo se formaron en los Alpes y en el Himalaya. Los Andes se cubrieron de una capa de hielo al sur de la Patagonia. Se estima que en el máximo glaciar el 30% de la superficie terrestre estaba cubierta por el hielo, unos 44.400.000 kilómetros cúbicos frente al 10% de la actualidad, unos 14,9 millones de kilómetros cúbicos. Cada avance de los glaciares retendría enormes volúmenes de agua en las capas de hielo continental de 1,5 a 3 kilómetros de espesor, lo que bajaría el nivel del mar 100 metros o más sobre la totalidad de la superficie de la Tierra. Entre estos cambios se incluye el emergido periódico del Canal de la Mancha, formando un puente terrestre entre Gran Bretaña y el continente europeo, el cierre periódico del estrecho de Bering formando un puente terrestre entre Asia y Norteamérica, la unión al continente asiático de las islas de Indonesia, Nueva Guinea, Japón y Taiwán, y la unión a Australia de Nueva Zelanda y Tasmania. Durante las glaciaciones, al bajar el nivel del mar, el Mar Negro y el Mar Báltico se convertían en lagos de agua dulce, mientras que al subir el nivel del mar, los estrechos del Bósforo y Skagerrak se abrían y los llenaban de agua salada. Los grandes lagos y otros grandes lagos de Canadá y la bahía de Hudson también son solo el resultado del último ciclo y son temporales. La deriva continental a lo largo de estos casi 12.000 años ha sido de menos de 1 kilómetro, lo que es casi irrelevante. Sin embargo, el hielo se derritió causando que el nivel del mar subiera unos 35 metros durante esta época y 120 metros desde el último máximo glaciar hace alrededor de 20.000 años. El aumento del nivel del mar no se produjo de forma uniforme a lo largo de este tiempo, sino que hubo varios pulsos de rápido deshielo, alternados por otros de deshielo progresivo. La mayor parte del aumento del nivel del mar se produjo antes del 6000 a.C. Inicialmente, el enfriamiento y la aridez progresiva engendraron un mundo mucho más parecido al de hoy en día. Las dunas de arena fueron mucho más amplias y activas en muchas áreas durante el periodo cuaternario inferior. Un buen ejemplo de esto es la región de las colinas de arena en Nebraska, que cubre un área de unos 60.000 kilómetros cuadrados. Durante los periodos glaciares, las lluvias fueron menos abundantes debido a la disminución de la evaporación del agua de los océanos. Por otro lado, debido a esta sequedad del clima, los desiertos serían más extensos y más secos. A lo largo del Pleistoceno, extensos mantos de hielo glacial cubrieron las latitudes más elevadas del planeta, especialmente en el hemisferio norte, alternándose con épocas en las que dichas zonas quedaban parcialmente descubiertas. Actualmente la Tierra está atravesando un periodo interglacial que comenzó a finales del Pleistoceno hace unos 12.000 años. En las latitudes elevadas las temperaturas medias superan en unos 4 a 6 grados las del último periodo glacial en su momento culminante. Los cambios en la vegetación resultantes del cambio climático ejercieron un impacto más definitivo sobre la vida. En el apogeo de la última glaciación, hace unos 18.000 años, existía una enorme cantidad de agua retenida por los glaciares en estado de congelación. Esta circunstancia determinó una aridez creciente en las zonas tropicales. Las selvas de los trópicos menguaron para ocupar un área menor de la que iban a ocupar justo después de la glaciación y justo antes de que los humanos se convirtieran en agricultores.
La invasión de los desiertos empujó a los grandes mamíferos de Australia y Madagascar, adaptados a una existencia tropical, hasta el límite de su supervivencia ante la imposibilidad de emigrar a otras latitudes. En las demás zonas tropicales los habitantes de la selva iban quedando confinados en refugios cada vez más pequeños, con escasez de alimentos y una fuerte competencia que provocó importantes extinciones. El Holoceno comenzó después de que finalizara el evento de enfriamiento del Dryas reciente, a partir del cual las temperaturas se hacen más suaves. El óptimo climático del Holoceno fue un periodo cálido que se produjo durante el intervalo comprendido hace aproximadamente entre 9000 y 5000 años. El clima mundial era muy probablemente más cálido de lo que es actualmente. Sin embargo, el calentamiento probablemente no fue uniforme en todo el mundo. Este periodo terminó hacia alrededor de 5500 años, cuando las primeras civilizaciones humanas en Asia y África empezaron a florecer. A continuación comenzó el Neoglacial, en el cual las temperaturas disminuyeron progresivamente hasta la actualidad en periodos cíclicos de calentamiento y enfriamiento, con probables excepciones como el óptimo climático romano del siglo I al IV o el óptimo climático medieval del siglo X al XIV. El punto culminante del enfriamiento fue la pequeña edad de hielo, con 3 máximos, sobre 1650, 1770 y 1850. El Holoceno ha sido una época interglaciar y no hay ninguna razón para creer que represente el fin de los ciclos de las glaciaciones. Sin embargo, el actual calentamiento global puede hacer que la Tierra se caliente más que en el anterior periodo interglacial, Reese-Wurm, que llegó al máximo hace aproximadamente 125.000 años con temperaturas más cálidas que en la actualidad. Este fenómeno se denomina a veces un superinterglaciar. En comparación con las condiciones glaciales, en el interglaciar las zonas habitables se expandieron hacia el norte, alcanzando su punto más septentrional durante el óptimo climático del Holoceno. La actividad humana, a través de los cambios en el uso de la Tierra, tuvo una influencia importante en los cambios climáticos del Holoceno, y se cree que es la razón por la que el Holoceno es un interglaciar atípico que no ha experimentado un enfriamiento significativo a lo largo de su curso. Desde el comienzo de la revolución industrial en adelante, las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero a gran escala provocaron que la Tierra se calentara. Asimismo, los cambios climáticos han inducido cambios sustanciales en la civilización humana a lo largo del Holoceno. En este periodo el predominio de los mamíferos se consolidó, y algunos de sus representantes más destacados son el gliptodón, el cual llegó a medir 3 metros con 30 centímetros de longitud, 1,5 metros de altura y pesaba más de 2 toneladas. Eran grandes mamíferos acorazados, emparentados con los armadillos actuales. Con su caparazón óseo redondeado y extremidades agazapadas recuerda superficialmente a las tortugas y a los anquilosaurios, un ejemplo de la evolución convergente de linajes distantes hacia formas similares. Otro animal que poseía características similares era el Doedicurus, que también poseía una masa al final de su cola que era probablemente usada en combates intraespecíficos más que para defenderse de depredadores. De hecho, el uso contra depredadores hubiera sido difícil debido a que el campo de visión del animal estaba tan limitado que habría tenido que esencialmente golpear a ciegas con su cola. Entre los depredadores se encontraba el Esmilodón, un género extinto de felinos de dientes de sable. Apareció en Norteamérica a finales del Plioceno y se expandió a Suramérica durante el Gran Intercambio Americano. Se estima que los mayores machos de la especie Smilodon populator podrían haber pesado hasta 300 kilogramos, rivalizando de este modo con el tigre moderno por el título de mayor felino de todos los tiempos. Pero en comparación con la mayor parte de los felinos, la característica más distintiva del género son sus enormes caninos, los cuales alcanzaban una longitud de hasta 20 centímetros. Los felinos suelen matar a las presas mordiéndolas en la nuca, fracturándoles la columna cervical. Para hacerlo, los grandes felinos de hoy en día utilizan colmillos especialmente adaptados para romper huesos. En cambio, la finalidad de los dientes de sable no era esta, ya que por su longitud eran relativamente frágiles y susceptibles de romperse si el animal los utilizaba para partir huesos. Es mucho más probable que tuviesen una utilidad letal doble. El Smilodon los utilizaría para morder el cuello de las presas, bloqueándoles el flujo respiratorio de la tráquea y cortándoles las principales arterias que irrigan el cerebro. Para que esta operación no supusiera un riesgo para los dientes de sable, el animal debía mantener inmovilizada a la presa. El género de los mamuts se mantuvo durante gran parte de este periodo.
Los mamuts eran proboscideos de gran tamaño, de dimensiones iguales y en algunos casos superiores a los elefantes modernos. Las especies más grandes alcanzaron una altura en la cruz de 5 metros y una longitud de 9 metros. Los mamuts probablemente tenían un peso de entre 6 y 8 toneladas, pero algunos machos excepcionalmente grandes podrían haber sobrepasado las 12 toneladas. Los mamuts se caracterizaban principalmente por su cabeza bombada, probóscide musculosa y largos colmillos curvados. Como en los elefantes actuales, la trompa de los mamuts era móvil y prensil y estaba muy bien adaptada para realizar movimientos precisos como arrancar plantas del suelo y llevarlas a la boca. También las utilizaban para mojarse con agua, para bañarse o cubrirse con barro para protegerse de los mosquitos y otros insectos. Los mamuts estaban dotados de colmillos formados por 2 dientes incisivos superiores. Los colmillos de los mamuts eran más grandes que los de sus parientes actuales y su forma también era diferente. Estos colmillos solían medir unos 2,5 metros y pesar cerca de 50 kilos. Tanto la fauna marina como la continental eran esencialmente modernas, pero con muchos más mamíferos terrestres de gran tamaño como los diprotodontes. Estos eran herbívoros gigantes que vivieron en Australia desde hace 1.600.000 años hasta hace unos 40.000 años. Pertenece a este grupo el marsupial más grande que ha caminado sobre la Tierra, con cerca de 3 metros de la nariz a la cola y 2 metros de alto hasta los hombros. Entre la fauna también se encontraba el oso de cara corta o el Arctodus, un oso que al incorporarse en sus patas traseras mediría de 2 metros a 3 metros de altura. Al caminar en sus 4 patas, el Arctodus mediría entre 1,5 metros y 1,80 metros de altura hasta los hombros, por lo que sería lo suficientemente alto como para ver a un humano adulto a los ojos. Los mayores individuos pueden haberse aproximado a la tonelada de peso, siendo considerado este último como uno de los mayores mamíferos terrestres carnívoros que hayan existido. Los megatherios eran perezosos terrestres de gran tamaño, parientes de los actuales perezosos que habitaron en Sudamérica desde comienzos del Pleistoceno hasta hace 8.000 años ya en el Holoceno. El megatherio fue uno de los mayores mamíferos terrestres conocidos. Pesaba más de 3 toneladas y medía más de 6 metros de longitud de la cabeza a la cola. Es el mayor de los perezosos terrestres conocidos, con un tamaño equiparable al de los elefantes actuales. Las especies de megatherio fueron miembros de la abundante megafauna del Pleistoceno, grandes mamíferos que vivieron durante aquella época. Su enorme tamaño le permitía alimentarse a alturas a las que no tenían acceso otros herbívoros contemporáneos. Elevándose sobre sus poderosas patas traseras y usando su cola para formar un trípode, el megatherio podía soportar su enorme peso corporal mientras usaba sus garras curvas de sus largos brazos para acercarse a las ramas de los árboles. Este perezoso, al igual que los actuales osos hormigueros, caminaba sobre los lados de sus pies y manos debido a que sus garras evitaban que pudiera poner las palmas y plantas de los mismos sobre el suelo. En esta época también aparecieron los rinocerontes lanudos. Un rinoceronte lanudo adulto medía generalmente entre 3 y 4 metros de longitud, con un peso estimado de 2 toneladas. Tenía 2 cuernos compuestos de queratina, con el cuerno anterior sobre la nariz alcanzando los 61 centímetros de longitud y un cuerno posterior más pequeño entre sus ojos. Los cuernos eran excepcionalmente largos y lateralmente aplanados, sobre todo el primero, que podía alcanzar el metro de longitud. Tenía pelo largo y grueso, orejas pequeñas, patas cortas y gruesas y un cuerpo robusto para sobrevivir a las bajas temperaturas. Masas continentales aisladas como Australia, Madagascar, Nueva Zelanda e islas del Pacífico vieron la evolución de grandes aves e incluso reptiles, como el pájaro elefante, el moa, el águila de Haast y el titanis. Esta última medía unos 2,5 metros de altura y pesaba aproximadamente 150 kilogramos. Se estima que el titanis podía correr a velocidades de 65 km por hora. Las alas eran pequeñas y no podrían haber sido utilizadas para el vuelo. Tenía huesos articulados en una inusual estructura en forma de empalme, lo que sugiere que los dígitos podrían ser flexibles hasta cierto punto. También tuvo una muñeca relativamente rígida que no permitía al brazo doblar la mano contra la espalda en la misma medida que otras aves. En general, el titanis era muy similar a los forosracos y devincencios de Sudamérica, sus parientes más cercanos. Sin embargo, la evidencia indica que se diferenciaría de estas por tener una cabeza más grande, un cuello grueso y una estructura general más robusta. Aunque poco se sabe de su estructura corporal, parece que sus pies eran más estrechos que los de los forosracos, con un dedo medio proporcionalmente mucho más fuerte. Entre los reptiles se encontraba el Megalania, un gigantesco varano que habitó en Australia meridional durante el periodo Pleistoceno entre hace 40.000 hasta hace unos 30.000 años.
Los primeros pobladores aborígenes de Australia pueden haberse encontrado con poblaciones de Megalania. Este varano pudo haber llegado a alcanzar una longitud de unos 7 metros y un peso de 1940 kilogramos. Al juzgar por su tamaño, Megalania pudo haberse alimentado mayormente de animales de talla media a grande, incluyendo algunos marsupiales gigantes como el diprotodón, junto con otros reptiles, pequeños mamíferos y aves y sus huevos y polluelos. Su cuerpo y extremidades eran de constitución robusta y tenía un cráneo con una cresta pequeña entre los ojos y una mandíbula llena de dientes aserrados en forma de cuchillo. Los severos cambios climáticos durante la Edad del Hielo tuvieron importantes impactos en la fauna y la flora. Con cada avance del hielo, grandes áreas de los continentes se despoblaron y las plantas y animales que retrocedían hacia el sur frente al avance del glaciar enfrentaron un estrés tremendo. Las tensiones más grandes se debieron a cambios climáticos drásticos, reducción del espacio habitable y reducción del suministro de alimentos. Un importante evento de extinción de grandes mamíferos que incluía los mamuts, mastodontes, felinos dientes de sable, gliptodontes, el rinoceronte lanudo, los perezosos terrestres, los alces irlandeses, los leones de las cavernas y entre muchos otros, comenzaron a finales del Pleistoceno y continuaron hasta el Holoceno. Al final de la última edad del hielo, los animales de sangre fría, los mamíferos más pequeños como los ratones de campo, las aves migratorias y los animales más veloces como el venado de cola blanca habían reemplazado a la megafauna y habían migrado hacia el norte. El borrego cimarrón del Pleistoceno superior era más delgado y tenía patas más largas que sus descendientes actuales. Los científicos creen que el cambio en la fauna de depredadores después de las extinciones del Pleistoceno superior resultó en un cambio en la forma del cuerpo a medida que las especies se adaptaron a una mayor potencia en lugar de velocidad. En julio de 2018, un equipo de científicos rusos en colaboración con la Universidad de Princeton anunció que habían devuelto a la vida a 2 nemátodos hembra congelados en permafrost de hace unos 42.000 años. Los 2 nemátodos eran en ese momento los animales vivos más antiguos del planeta. La vida animal y vegetal no ha evolucionado mucho durante el corto Holoceno, pero se han producido importantes cambios en la distribución de plantas y animales. Un gran número de animales, incluidos los mamuts, mastodontes y esmilodones y los perezosos gigantes, desaparecieron en Norteamérica. En este continente también se extinguieron animales que sobrevivieron en otras partes, incluyendo caballos y camellos. Esta extinción de la megafauna americana coincide con la llegada del ser humano hace 12.000 años, al igual que las extinciones anteriores de grandes marsupiales en Australia hace 40.000 años o las posteriores de aves no voladoras en Nueva Zelanda hacia el año 1300 como el moa. Entre las especies que se han extinguido en los últimos 1000 años por acción del ser humano se encuentran el dodo, el águila de Haast, la paloma viajera, el alca gigante, la vaca marina de Steller, la foca monje del Caribe, el lobo de Tasmania y muchas otras especies. La extinción de plantas y animales continúan hoy en día. La tasa observada de extinción se ha acelerado de manera espectacular en los últimos 50 años. En general, el evento de extinción del Holoceno se caracteriza por deberse a factores relacionados con la presencia humana y por producirse en un tiempo geológico muy corto de decenas de miles de años, en comparación con la mayoría de los otros eventos de extinción. A veces se la denomina la sexta extinción, pues anteriormente hubo 5 grandes eventos de extinción masiva. Las extinciones incluidas abarcan numerosas familias de bacterias, hongos, plantas y animales, incluyendo mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e invertebrados. Con la degradación generalizada de hábitats de gran biodiversidad como los arrecifes de coral y las selvas tropicales, así como otras áreas, se cree que la gran mayoría de estas extinciones no están documentadas, ya que las especies no estaban descubiertas en el momento de su extinción o nadie las ha descubierto todavía. La tasa actual de extinción de especies se estima entre 100 y 1000 veces mayor que las tasas de extinción naturales. Los últimos australopitecinos vivieron durante la primera mitad del Pleistoceno. Estos ya se desplazaban de manera bípeda, aunque el tamaño de su cerebro era similar al de los grandes simios actuales. El género Homo apareció al comienzo del Pleistoceno hace 2.400.000 años. El Pleistoceno corresponde con la etapa del Paleolítico del desarrollo humano. El modo de vida era de tipo cazadora-recolector muy sencillo. Con ella conseguían comida, ropa, leña y materiales para sus herramientas y cabañas. Se caracteriza por el uso de útiles de piedra tallada, aunque también se usaban otros utensilios hechos de otros materiales como hueso, asta, madera, cuero, fibras vegetales, etc.
El Homo habilis fue la especie más antigua del género Homo. Vivió hace aproximadamente 2.500.000 a 1.440.000 años. El tamaño del cerebro era mayor y probablemente era capaz de la fabricación de primitivos utensilios de piedra. El Homo habilis probablemente fue el responsable de la cultura oldubayense, siendo una de las formas de denominar a las primeras industrias humanas de la prehistoria africana. Estas se caracterizaban por ser pequeñas hachas de mano creados mediante la talla con un núcleo de piedra. La caza era poco importante al inicio del Paleolítico, predominando la recolección y el carroñeo, pero a medida que el cerebro humano se va desarrollando, la caza fue adquiriendo la mayor importancia. Entre las otras especies del género Homo, el Homo erectus vivió hace entre 1.800.000 años y 300.000 años, y fue el primer humano que salió de África, habitó en Europa, en China y alcanzó Indonesia. Tenía una capacidad craneal mayor que la del Homo habilis. Los primeros restos que se encontraron de él muestran una capacidad craneal de 900 centímetros cúbicos, mientras que los que se encontraron posteriormente llegan a los 1.200 centímetros cúbicos. Poseía una fuerte mandíbula sin mentón pero de dientes relativamente pequeños. Además, presentaba un mayor dimorfismo sexual que en el hombre moderno. El cuerpo de estos era alto, podía medir hasta 1,80 m, muy robusto, esbelto y moderno, morfológicamente similar al humano actual. El Homo erectus producía una industria lítica que pertenece principalmente a la chelense, que se caracteriza por ser la primera cultura lítica que posee bifaces en su tipología. Esta innovación principal, asociada con las hachas de mano y cuchillas achelenses, consiste en que la piedra fue trabajada de forma simétrica a ambos lados de la lasca. Los tipos de herramientas en los conjuntos achelenses incluyen puntas, hachas de mano, cuchillas, herramientas de lascas retocadas, raspadores y segmentos. El Homo erectus probablemente fue el primer humano que conoció el fuego. Vivían en pequeños grupos o bandas y no debía existir división del trabajo ni especialización, salvo las debidas a las diferencias físicas entre los distintos individuos. De entre las últimas especies de humanos que habitaron en nuestro planeta, se encontraba el Homo neanderthalensis o el hombre de Neandertal, que habitó Europa y Asia Occidental desde hace 250.000 hasta hace 29.000 años. Fue una especie bien adaptada al frío extremo y vivía en grupos organizados de alrededor de 30 miembros. Tenía un cráneo alargado y amplio, baja estatura de un promedio de 1,65 m y complexión robusta, amplia caja torácica y nariz amplia de aletas prominentes. Son rasgos que pueden denotar una adaptación a climas fríos, como se puede observar actualmente en las poblaciones del Ártico, y muy probablemente eran dueños de un olfato más desarrollado que el hombre moderno. La robustez esquelética de los neandertales produjo una capacidad de sostener unos músculos de mayor tamaño que, gracias a su ubicación para aumentar al máximo la acción de palanca, le otorgaron al neandertal una fuerza física superior a la del Homo sapiens. El estilo de los utensilios líticos del Paleolítico Medio fabricados por los neandertales pertenece a la cultura musteriense y al método Levallois, que consiste en la preparación particular del núcleo lítico para la obtención de lascas de forma predeterminada. El periodo del Paleolítico Superior está asociado a la aparición del Homo sapiens. El Homo sapiens apareció en África hace unos 315.000 años y en sucesivas migraciones, aprovechando los puentes terrestres como consecuencia del bajo nivel del mar, se extendió por todos los continentes a excepción de la Antártida, reemplazando a los neandertales en Europa. Los avances tecnológicos incluyen la fabricación de finas láminas de piedra como cuchillos, búriles y raederas, además de otras herramientas hechas de hueso, cornamentas y otros materiales como arpones, dardos, anzuelos, agujas con ojo, la lámpara de aceite, cuerdas y las primeras piezas de cerámica como la Venus de Willendorf. Los cambios en el ambiente provocaron una serie de alteraciones en la economía de los cazadores-recolectores que desembocarían en el periodo mesolítico al desaparecer la megafauna del Pleistoceno. Se domesticó al lobo, convirtiendo al perro en un auxiliar fundamental para la caza menor. Se adoptaron también el arco y las flechas y los arpones, así como el hacha, el cuchillo y el propulsor de venablos, el cual tenía la función de empujar las lanzas u otros objetos a una mayor distancia y ángulo de inclinación. Por entonces, los humanos vivían en pequeñas tribus que se albergaban en cavernas o pequeñas chozas de madera o tierra. Normalmente existían edificios o parajes naturales con uso exclusivamente religioso, en los cuales sucedían danzas mágicas, enterramientos colectivos y se dedicaba culto a los muertos.
En pleno Mesolítico se habían desarrollado instrumentos más evolucionados como aparejos de pescar, azuelas o piraguas. Con el paso al periodo neolítico, la población humana sufrió un poderoso cambio, desarrollándose lentamente una alta variabilidad cultural. Parece ser que la cultura neolítica surgió de Oriente Próximo y llegó a Creta, al delta del Nilo, al Danubio, al mar Caspio y Macedonia hace aproximadamente en el 5000 a.C. A lo largo de más del 90% de su historia, el Homo sapiens vivió en pequeños grupos nómadas de cazadores-recolectores. Cuando su lenguaje adquirió más complejidad, las ideas se podían intercambiar rápidamente y pasar de generación en generación, y de esta manera la evolución cultural superó rápidamente a la evolución biológica. Entre el año 8500 y 7000 a.C., los seres humanos del Oriente Medio fértil comenzaron de manera sistemática la cría de animales y el cultivo de plantas, siendo este el principio de la ganadería y la agricultura. Estas prácticas se extendieron a las regiones vecinas, aunque también se desarrollaron independientemente en otros lugares hasta que la mayoría de Homo sapiens adoptaron la vida sedentaria en asentamientos permanentes como agricultores. Sin embargo, no todas las sociedades abandonaron el nomadismo, en especial los que estaban en zonas aisladas del planeta, pobres en especies de plantas cultivables tales como Australia. Sin embargo, entre esas civilizaciones que adoptaron la agricultura, la seguridad y la productividad creciente proporcionada cultivando permitió que la población aumentara. Los seres humanos comenzaron a modificar el medio ambiente como nunca antes. Los excedentes de alimentos y la creciente división del trabajo permitieron que surgieran las castas gobernantes o las sacerdotales. Esto condujo a las primeras grandes civilizaciones como la Sumeria en Oriente Medio entre 4000 y 3000 a.C., la del antiguo Egipto en el Valle del Nilo o la del Valle del Río Indo. Hacia el 3000 a.C., el hinduismo, una de las religiones más antiguas que todavía se practica hoy en día, comenzó a tomar forma. Surgieron más y varias fueron perseguidas o prohibidas, como la del antiguo Egipto. La invención de la escritura permitió organizarse mejor a sociedades más complejas. El mantenimiento de registros y sus archivos sirvieron como almacén de información, incrementando la transmisión de su cultura, conocimientos y su control. Los seres humanos ya no tenían que utilizar todo su tiempo en velar por su supervivencia y la educación propició la búsqueda del conocimiento y la sabiduría. Gracias a esto surgieron diversas disciplinas, incluyendo las ciencias, aunque en forma incipiente. Nuevas civilizaciones surgieron en el mundo, comerciando pacíficamente entre ellas o participando en guerras por la conquista de territorios y recursos. Surgieron los primeros imperios en el Medio Oriente, Egipto, la India y China, y posteriormente surgirían nuevos imperios en Grecia, Roma y Bizancio. Desde el siglo I a.C. se desarrolló una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda china. Sus diversas rutas comenzaban en la ciudad de Chang'an, actualmente Xi'an, en China, pasando entre otras por Karakorum, el paso de Kunjerab, Susa, el valle de Fergana, Taxila, Antioquía, Alejandría, Kazán y Constantinopla a las puertas de Europa, llegando hasta los reinos hispánicos en el siglo XV en los confines de Europa y a Somalia y Etiopía en África Oriental. En el siglo XV, navegantes chinos como Shen He y portugueses como Enrique el Navegante, impulsados por la difusión de la brújula, la cartografía y la construcción de grandes naves, establecieron rutas comerciales que conectaron Europa, África y Asia. En 1492, el navegante genovés Cristóbal Colón llegó al continente americano. En 1498, el portugués Vasco de Gama conectó Europa con la India y en 1522, Juan Sebastián Elcano circunnavegaría por primera vez el globo. A finales del siglo XVI se conformó una gran red de comercio marítimo a través del Océano Pacífico con centros portuarios en Lima, Panamá, Manila, Guangzhou y Xiamen. Simultáneamente, españoles y portugueses abrieron rutas navieras para comerciar esclavos secuestrados en África y vendidos en América. En el siglo XVI, los avances de la ciencia, como el de Andreas Vesalio en medicina y Nicolás Copérnico y Galileo Galilei en astronomía, cambiaron la visión del mundo. Sentaron así las bases para una serie de descubrimientos, como la ley de la gravitación universal de Isaac Newton, el principio de que toda vida procede de otra vida de Lázaro Spallanzani, el descubrimiento de los microorganismos por Anton van Leeuwenhoek y la vacunación de Edward Jenner, etc. Por otra parte, se produjo el progreso de la medicina
química con investigadores como Louis Pasteur. Al mismo tiempo fueron confirmadas por primera vez las hipótesis sobre el mítico continente austral al recibirse reportes de la existencia de la Antártida. Por esta misma época se produjeron las revoluciones liberales. Los esfuerzos de inventores como Thomas Newcomen y James Watt llevaron a la invención a finales del siglo XVIII de la máquina de vapor. La industrialización puso en manos de las potencias coloniales europeas nuevas armas para la guerra, como por ejemplo el rifle de retrorecarga, el acorazado o la ametralladora, lo que les dio la supremacía sobre los ejércitos. En Europa durante el siglo XVIII, el desarrollo del conocimiento y la tecnología alcanzó una masa crítica que hizo posible la revolución industrial. Después de este punto de la historia, comenzó la contaminación de los ecosistemas, la extinción de las especies y la consiguiente disminución de la biodiversidad. Las emisiones de dióxido de carbono desde mediados del siglo XIX, como producto de la quema masiva de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, ha generado lo que hoy en día conocemos como el calentamiento global. Hacia 1835, los seres humanos alcanzaron por primera vez los 1.000 millones de habitantes en su historia. En el paso de los siglos XIX a XX, el surgimiento de leyes laborales protegió a los trabajadores y permitió el surgimiento de una clase media y de una sociedad de consumo a gran escala. Esto no fue sin duras luchas, en las cuales las organizaciones de trabajadores fueron muchas veces prohibidas y perseguidas. Poco a poco todas las regiones y poblaciones del globo cayeron bajo el poder de uno u otro estado hasta que mediante el Tratado de Berlín de 1878, el Reino Unido, el Imperio Austrohúngaro, Francia, el Imperio Alemán, el Reino de Italia, Rusia y el Imperio Otomano se atribuyeron los últimos territorios desocupados a excepción de la Antártida. En el siglo XX, en el año 1914, un incidente menor como lo fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria desató la Primera Guerra Mundial que duró hasta 1918. Sin embargo, la paz no fue satisfactoria. Después de la Primera Guerra Mundial se produjo la Gran Depresión y la Guerra Civil Española y la Revolución Rusa de 1917. En el año 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, en la cual se enfrentaron las potencias aliadas, que las conformaba Gran Bretaña, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia Libre, Polonia, China y muchos más, contra el Eje, que era conformado por la Alemania nazi, Italia y Japón. A partir del final de la Segunda Guerra Mundial en 1946, emergió un orden bipolar encabezado por Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas potencias buscaban el dominio mundial, pero el temor al arsenal nuclear enemigo los llevó a evitar la confrontación abierta. Por eso a este periodo se lo conoce como la Guerra Fría. Muchos países de Europa del Este se unieron a la Unión Soviética y formaron el Pacto de Varsovia. La intensidad de las hostilidades entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue escalando hasta llegar a la crisis de los misiles de 1962. A consecuencia de esto, ambas potencias se abocaron a relaciones más cordiales, surgiendo así la detente. En la década de 1980, Estados Unidos se embarcó en una nueva carrera armamentística. En respuesta a esto, la Unión Soviética buscó reformarse y abrirse en un proceso llamado perestroika, el cual se salió de control y llevó al desmantelamiento final de la Unión Soviética y del bloque comunista. Mientras tanto, se intentó crear un nuevo orden mundial tendiente a evitar repetir los horrores de las guerras mundiales y para eso se creó la Organización de las Naciones Unidas o la ONU en 1945, que en 1948 formuló la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero la ONU fue relativamente insolvente para contener a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Estos, por su parte, apoyaron activamente la descolonización, desmantelando los imperios coloniales de Francia, Inglaterra y otros países europeos como una manera de intervenir directamente en las nuevas repúblicas. Así, al eje este-oeste se sumó un eje norte-sur, países ricos y pobres. A los países más pobres y atrasados se los llamó el tercer mundo, por no tener mayor cabida en ninguno de los otros dos mundos, el del capitalismo estadounidense o el del socialismo soviético. El desarrollo de la cohetería en la primera mitad del siglo XX permitió por primera vez al ser humano enviar más allá de la atmósfera naves y satélites robóticos primero y sondas tripuladas después. La exploración del espacio se desenvolvió en el marco de la llamada carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Después del derrumbe de la primera, la exploración se ha vuelto una empresa de colaboración internacional. Así, la Estación Espacial Mir fue reemplazada por la Estación Espacial Internacional. En 1969 llega el primer vuelo tripulado a la Luna, el Apolo 11.
En 1977 empieza la misión de los Voyager, destinada a explorar el exterior del sistema solar. En 1983 la sonda Pioneer 10 llega hasta la heliopausa, el confín más remoto del sistema solar, y abandona definitivamente este. Por último, en 1990 entra en órbita el telescopio espacial Hubble, el primer telescopio ubicado más allá de la atmósfera. En la primera mitad del siglo XX se masificó el uso de la radio y en la segunda mitad del mismo siglo se masifica el uso de la televisión. Los progresos en materia electrónica llevan al desarrollo de la computadora. Durante 1943 entró en operaciones el ENIAC, la primera computadora. A inicios del siglo XXI se masificó el uso de Internet, que posibilita el intercambio de información a largas distancias y en breve tiempo. Con la mejora del transporte y las telecomunicaciones, la economía y los asuntos políticos de las naciones de todo el mundo se han vuelto cada vez más interdependientes. Esta globalización ha producido con frecuencia la discordia o periódicas crisis económicas multinacionales, aunque también un mayor intento de colaboración internacional.